El libro del apóstol Santiago nos enseña, mis amados campeones, lo siguiente. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Por ello, mis campeones, que si bien es cierto, desde que recibisteis al Maestro Jesús como tu Salvador, comenzó una obra en ti. Él borró tu pasado, comenzó a escribir y dibujar un lienzo nuevo, una historia. El Maestro te construye como una nueva persona, pero es nuestra responsabilidad desaprender hábitos viejos para aprender lo nuevo. Sé que muchas veces es doloroso, pero al final somos su obra perfecta. Así que déjate de moldear porque serás muy bendecido. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Muy buenos días, mis amados campeones. Bueno, definitivamente todos somos pecadores, ¿cierto? Y si somos más honestos por nosotros mismos, somos incapaces de poner en práctica la palabra de Cristo. Pero Dios, mis amados, ha hecho provisión para que el pecador condenado pueda ser liberado de manchas y arrugas. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mientras que Cristo salva al pecador, no elimina la ley que condena al pecador. No, Señor. La ley nos muestra, mis campeones, nuestros pecados. Como un espejo, muestra que nuestro rostro no está limpio. El espejo no tiene poder para limpiar el rostro. No es esa su función, ¿cierto? Así es como la ley señala nuestros defectos y nos condena, pero no tiene poder para salvarnos. Por ello, mis campeones, que debemos ir a Cristo por el perdón, al Maestro Jesús. Como siempre te animo, desnuda tu alma delante de Él. Vuelve a la cruz inmediatamente y arrepiéntete de corazón a lo que cometas un pecado. Porque Él va a tomarlo y va a tomar nuestra culpa sobre Él mismo y nos justificará ante nuestro Padre Dios. Y no solo nos liberará del pecado, sino que nos dará poder para rendir obediencia a la voluntad de Dios. Y esto se llama la gracia de Dios. Mas, sin embargo, debemos de tener muy presente siempre que debido a esta gracia tenemos que permanecer alerta, mis campeones, velando en todo momento y a todo tiempo para no pecar, para ser obedientes a Dios, ya que en la obediencia es donde vamos a obtener la bendición. Pero Natalie, ¿cómo podría o cómo puedo vencer el pecado? Bueno, yo me permití elaborarte unos cuantos puntos que te podrían ayudar para ello, ya que son los que yo particularmente utilizo cuando peco. Sí, porque yo peco. Escuchen, la Biblia nos muestra, por ejemplo, diferentes recursos para ayudarnos a vencer nuestra pecaminosidad. En esta vida, que dicho sea de paso, es la única que tenemos, nunca seremos perfectamente victoriosas sobre el pecado. Pero esa es la meta, llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Con la ayuda de Dios, mis campeones, y siguiendo los principios de su palabra, del manual de instrucciones de un hijo de Dios, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más como el Maestro Jesús, como Cristo. Bueno, en primer lugar, la Biblia menciona a nuestro ayudador por excelencia para vencer el pecado, y este es el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, en su capítulo 5, versículos del 16 al 25, Dios hace un contraste entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu. En ese pasaje somos llamados a caminar en el Espíritu, porque todos los hijos de Dios ya poseen el Espíritu Santo. Pero este pasaje nos dice que necesitamos caminar en el Espíritu, con E mayúscula, dejando bajo su control nuestra voluntad. Esto significa que deberíamos llevar a la práctica lo que el Espíritu Santo nos induce a hacer en nuestras vidas, en lugar de seguir los deseos de nuestra carne. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del Hijo de Dios se demuestra en la vida de Pedro. ¿Se recuerdan? Ya les voy a dar la nota. Quien antes de ser lleno del Espíritu Santo negó a Jesús 3 veces. Claro que sí se acuerdan. Pedro
habló del Salvador a los judíos en Pentecostés de manera fuerte y abierta. Pero ¿qué tuvo que pasar con el carácter de Pedro, con la vida de Pedro? Algo muy simple, mis campeones. Él tuvo que arrepentirse, reconociéndole al Maestro Jesús cuando le confrontó preguntándole 3 veces si lo amaba. Lo que queda claro, que debemos ser totalmente honestos y desear cambiar para poder ser transformados y así darle lugar al Espíritu Santo para que no sea contristado y siga fluyendo en nosotros su unción. Uno camina en el Espíritu tratando de no apagar el Espíritu Santo, como dice la cita de 1 Tesalonicenses 5:19, y buscar más bien ser lleno del Espíritu Santo. Por lo que me lleva al segundo punto. ¿Cómo se llena uno, Natalie, del Espíritu Santo? Sencillito, mis campeones. Por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Escuche, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16-17, dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos para cada buena obra. Esto nos enseña cómo vivir y qué creer. Nos revela cuándo hemos escogido caminos erróneos. Nos ayuda a regresar al camino correcto y nos ayuda a permanecer en ese camino. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente, que la palabra es viva y eficaz y capaz de penetrar en nuestros corazones para arrancar los problemas más profundos que humanamente hablando no se pueden vencer. A Josué se le dijo que la clave del éxito para vencer a sus enemigos no era olvidar este punto, sino más bien meditar en la palabra de día y de noche, de manera que pudiera obedecerla. Hay que meditarla. Hay que tener un hábito, un estilo de vida con el Maestro Jesús. Bueno, Él lo hizo. Aun cuando lo que Dios le ordenó no tenía sentido estratégico. Y esta fue la clave para su victoria en su lucha por obtener la tierra prometida. Es de suma importancia, mis campeones, que tengas como hábito no solo leer la palabra de Dios, más que eso, medítala. Pídele al Espíritu Santo que te revele qué te quiere decir. Y si es posible, escríbela. Porque recuerda que Él nos habla de manera particular a cada quien. La Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una parte indispensable y primordial de la armadura de Dios que debemos tener. ¿Para qué? Bueno, para pelear nuestras batallas espirituales. Y en tercer lugar, tercer punto, es la oración. ¿Cuán importante es la oración, Natalie, para vencer el pecado en nuestra vida? Bueno, aquí te traigo este ejemplo. Tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto de Getsemaní antes de que lo negara. Ahí, mientras Jesús está orando, Pedro y los otros 2 están durmiendo. Jesús los despierta y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación, pues el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros, como Pedro, mis campeones, queremos hacer lo que es correcto, pero no encontramos la fortaleza, ¿cierto? Es por ello que necesitamos seguir la recomendación de Dios de mantenernos buscando, llamando, pidiendo. Y Él va a darnos la fortaleza que necesitamos. No estoy diciendo que la oración es mágica, no señor. La oración es simplemente reconocer nuestras propias limitaciones y el poder inagotable de Dios y volvernos a Él por esa fuerza para hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Y ya para concluir, un último punto, que es el cuarto, sería tener un amigo. ¿Cuánto ayuda tener un amigo? ¿Te acuerdas que siempre te digo, alguien por el cual tú le des la licencia para que te aguijonee? Te explico. Cuando Jesús envió a sus discípulos, a sus 12 discípulos, los misioneros en el libro de los Hechos no salían uno a la vez, sino que en grupo de 2 o más. Jesús nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él nos manda a confesar nuestras ofensas unos a otros. En el Antiguo Testamento se nos dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Muchos hijos de Dios descubren que tener un amigo a quien rendirle cuentas puede ser un gran beneficio para vencer pecados difíciles. Tener a otra persona con quien tú puedas hablar, orar, animarse, inclusive a ser reprendido, es de gran valor, mis campeones. La tentación es común a todos nosotros. Así que tener un compañero, un grupo con quien tengamos que ser responsables puede darnos la dosis final de aliento y motivación que necesitamos para superar incluso los pecados más fuertes. Yo particularmente
tengo a mi esposo. Tú puedes, y también a una amiga, como no, mis pastores. Ellos tienen la potestad que yo les di amorosamente y ellos amorosamente, bueno, no tan amoroso tampoco, me aguijonean. Natalie, estás equivocada. Usted no tiene la razón, por ejemplo. Algunas veces la victoria sobre el pecado viene rápidamente en unas áreas y lentamente en otras. Pero nuestro Padre eterno, Dios, nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestras vidas. Podemos preservar en nuestra lucha para vencer el pecado, porque sabemos que Él es fiel a su promesa. Por eso es que ahí donde está, acompáñame a orar. Amado mío, dueño de mi alma, antes que nada te pido perdón por ser tan obstinada y obstinado y permitir que no me guíes y de no entender que tus caminos siempre van a ser mejor que los míos. Tú me has dicho en tu palabra que me sacaste a un amplio espacio y me libraste porque te agradaste de mí. Por ello, mi Maestro Jesús, no puedo rechazarte más. Tú entregaste tu vida por mí y por eso es que es un honor seguirte el resto de mi vida, hasta que vaya contigo a tu reino eternal. Toma mi mano y muéstrame el camino hacia la vida abundante. Abre mis oídos para que pueda escuchar tu voz y seguirte a donde quiera que me guíes. Te lo pido en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Bendecido día y semana tengan todos ustedes, mis campeones. Que el Señor me los bendiga y los guarde y siempre, pero siempre, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Recuerda de ser de bendición, transmitiendo y compartiendo este podcast a muchos y a todos. Y si Dios puso en tu corazón colaborar con tu ministerio, Un Café con el Maestro, no dudes en ir a nuestra página web www.uncafeconelmaestro.org. De allí encontrarás las instrucciones para hacer tu donación, que serán de mucha bendición para extender esta hermosa labor. Campeones, seguimos siendo iglesia. Hasta la próxima sonrisa. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.